Muy buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto para mí poderlos saludar a través de este video, esperando que se encuentren todos muy bien en sus casas. Bueno, vamos a comenzar siempre con el tema de espectrometría de masas y específicamente nos vamos a enfocar en estudiar todos los mecanismos de fragmentación por grupos de familia, ¿sí? Entonces, por grupos funcionales vamos a ir estudiando estos mecanismos de fragmentación. Antes de comenzar a estudiar estos mecanismos, quería recordarles un concepto que yo sé que ustedes se acuerdan muy bien de él, pero es necesario verificar, ¿verdad?, que lo conozcamos. Entonces, nosotros sabemos, jóvenes, que un enlace, ¿sí?, cualquier enlace, es la representación de ¿qué? ¿Qué me representa un enlace? Me representa un par de electrones, exacto. Nosotros no ponemos el par de electrones, lo que nosotros colocamos es la representación con un enlace, ¿sí? En una estructura, ejemplo de un alcano, vean, aquí hay un par de electrones, un par de electrones, un par de electrones, pero también cada uno de estos carbonos, ¿sí?, tiene enlaces carbono-hidrógeno. En este caso tenemos un carbono, ¿sí?, que está enlazado a 3 hidrógenos, ¿sí?, y cada uno de estos enlaces, vamos a borrar este enlace, es un par de electrones también. Entonces, por favor, este concepto, ¿sí?, no lo perdamos de vista porque nos va a servir a medida que vayamos, ¿sí?, desarrollando todos los mecanismos de fragmentación. Bueno, entonces una vez, ya hemos recordado este concepto, entonces lo siguiente es comenzar a estudiar estos mecanismos. El primer mecanismo que vamos a estudiar es el mecanismo de ruptura de enlace sigma. ¿Para quién es este mecanismo? Para las estructuras alifáticas, ¿sí?, específicamente los alcanos. Como su nombre lo dice, va a haber una ruptura del enlace sigma. Recuerden que cada uno de estos son enlaces sigma y estamos frente a una estructura donde los carbonos son de tipo sp3. Entonces se va a dar entre los carbonos de tipo sp3. Cuando nosotros colocamos este compuesto que es el isopentano, ¿sí?, y lo sometemos a una corriente de electrones de alta energía, que es lo que hace un espectrómetro de masas, ¿sí?, y le aplicamos los 70 electronvoltios, ¿qué va a pasar cuando se le apliquen estos 70 electronvoltios? Estos 70 electronvoltios tendrán la capacidad de ¿qué? De arrancar, ¿sí?, uno de los electrones, ¿sí?, para el caso, uno de los electrones que se encuentren en cualquiera de estos enlaces de tipo sigma. Vamos a borrar esto para que lo entendamos un poquito mejor. Vamos a poner los dos electrones que hay ahí, ¿sí? Y luego de los 70 electronvoltios, vean, miren, uno de estos electrones se libera, ¿sí? ¿Qué es lo que se me va a formar? Miren lo que se me va a formar. Se me van a formar dos especies, ¿sí? Al lado donde yo he arrancado el electrón, me va a quedar una carga positiva, por lo tanto, este se me formó como un catión, y al otro lado me va a quedar un radical. ¿Cuál de estas dos especies es la que me interesa? Me interesa el catión. ¿Por qué el catión? Porque el catión es el que se me va a detectar. Recuerden que en espectrometría de masas son los cationes, son aquellas estructuras cargadas, ¿sí? Son las que se me detectan. Entonces, con la calculadora, yo olvidé mi calculadora en este día, pero bueno, lo podemos hacer mental, ¿sí? Vamos a sacar la masa carga. Cuando yo digo masa carga es el peso molecular que tenga este fragmento, ¿sí? 15, esto pesa 15, ¿sí?, porque es un CH3, más un CH3 que son otros 15, son 30, y este es un
CH. Vean, este es un CH, no se vayan a confundir, ¿sí? No es un CH2 lo que hay aquí. Vean, en la estructura inicial, ¿qué es esto? Es un CH. Y aquí no deja de ser un CH, ¿sí? Entonces, 15 más 15 más 13 serían 43. Perfecto, ¿sí? Y este es el fragmento para el caso más importante, o sea, de mayor probabilidad de formación en mi estructura. Muchos me van a preguntar, mire, Lick, pero ¿cómo sabe usted eso? Bueno, entonces, recordemos en la clase que habíamos hablado de la regla de Stevenson. ¿Qué me decía la regla de Stevenson, jóvenes? Me decía que yo debo de buscar siempre, ¿sí?, quitar el electrón para el caso de la ruptura de enlace sigma, ¿sí? Debo de buscar siempre quitar el electrón para que la parte más ramificada me genere el carbocatión más estable, ¿sí? Entonces, una vez generado el carbocatión más estable, sin duda, ¿sí?, yo voy a tener que este será mi pico base, muy probable. Entonces, veamos acá, miren, el espectro que se generó de este compuesto que es el isopentano. Veamos que el pico base siempre va a ser el pico de mayor abundancia, del 100% de abundancia, y tiene un valor, miren, de masa carga 43, tal cual hemos sacado acá, masa carga 43. Entonces, como es mi pico base, es el fragmento, ¿sí?, que se genera con mayor probabilidad de la estructura, ¿sí? Otro dato importante que nos va a dar el espectro, recordemos que el espectro es bidimensional, acá en el eje de las Y tenemos el porcentaje de abundancia, ¿sí?, y en el eje de las X tenemos las masas cargas, o sea, los pesos moleculares de cada uno de nuestros fragmentos. Este es otro valor bastante interesante, que es el peso de millón molecular. Vean acá, ¿sí?, yo parto para estos casos, recuerden, de las cadenas de carbonos de tipo sp3, parto de mi molécula neutra, ¿sí?, aplico los 70 electronvoltios y luego se me generan mis fragmentos, ¿sí? ¿Qué pasa con el ion molecular? Apenas ICB tiene un valor de 72. Este ion molecular, ¿sí?, coincide con el peso molecular de mi estructura inicial, ¿sí?, de mi estructura inicial. Ahora, ¿por qué aparece tan pequeño? Porque mi estructura, entre más ramificada sea, ¿sí?, como veíamos en la clase, más, o sea, va a tender a fragmentarse con mucha mayor facilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, pocas moléculas de iones moleculares llegarán al detector. Por eso en algunas ocasiones ni aparece. Pero bueno, siguiendo con esto, ¿sí?, para que nos quede bastante claro, como yo les decía anteriormente, esto no es que solo de esta forma vamos a llegar a este fragmento. Vean que hay otros fragmentos importantes como el 15, el 29, el 57, que me van a servir a mí también para ir verificando cómo se encuentran los carbonos dentro de la estructura. Pero ¿de dónde aparecen este fragmento 15, este fragmento 29, el 57? Bueno, como yo les mencionaba al inicio, ¿sí?, de cualquiera de los enlaces sigmas de esta estructura podemos arrancar este electrón, ¿sí? Nosotros arrancamos este porque queríamos saber cuál era el más estable, pero eso no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer de cualquiera de los enlaces sigmas que hay ahí. Y esta es la representación justamente de esto. Esta representación, ¿sí?, entre corchetes, y colocamos la estructura y le colocamos un electrón y una carga positiva, me está diciendo lo siguiente, que en cualquiera de estos enlaces simples, ¿sí?, se va a poder romper la estructura generándome todas estas masas cargas, ¿sí?
Si me voy para este lado y fragmento, ¿sí?, de este lado, me va a quedar un catión, que va a ser el catión metilo, con un peso ¿de cuánto? De 15, ¿sí? De 15. Si fragmento del otro lado, ¿sí?, para que me forme el catión de este lado, pues yo a 72, que sé que es lo que pesa toda la estructura, le voy a quitar 15 y me va a dar mi otro fragmento, y así sucesivamente. Y de ahí es donde aparecen todos los fragmentos que estamos estudiando. Entonces, vean, esta es la ruptura del enlace sigma, ¿sí? Y lo podemos hacer con otras estructuras. Realmente me hace falta mi calculadora, fíjense, ¿sí? Pero igual, ustedes me pueden ir sacando todos los pesos que aparecen de este fragmento. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, siempre que tiene que ver con estos enlaces. Veamos, vamos a poner otra estructura bastante evidente, ¿sí? Acá, con esto. Vean, yo tengo esta estructura, ¿sí?, vamos a ponerle nombre, 1, 2, 3, 4, 3,3 dimetil butano. Tenemos el 3,3 dimetilbutano, ¿sí? Y luego de aplicarle los 70 electronvoltios, ¿qué va a pasar, jóvenes? Se me va a formar mi catión, que va a ser detectable, mi fragmento detectable, y un radical, ¿sí?, que no es detectable. ¿A dónde vamos a hacer la ruptura? En cualquiera de los enlaces. Sin embargo, veo que si hago la ruptura a este nivel, ¿sí?, se me va a formar un carbocatión ¿de qué tipo? Un carbocatión de tipo terciario. Y recuerden que eso es lo que yo siempre ando buscando para este tipo de rupturas, ¿sí? Este electrón se va por impacto electrónico, ¿sí?, sale y me genera mis dos nuevas especies, mi carbocatión terciario más el radical, que no va a tener ningún efecto, no lo va a leer el equipo. Y esto tiene una masa carga sáquenmelo ahí con su calculadora, por favor. Ahora bien, recuerden, ¿sí?, recuerden que esta estructura va a poder fragmentarse de cualquiera de sus enlaces sigma, siempre siguiendo este paso. Vamos a partir siempre de la molécula neutra, ¿sí?, y luego vamos a ir generando cada uno de los fragmentos detectables al masas. Entonces, bueno, otra cuestión también, porque algunas veces nos surge la duda, ¿sí?, nos va a surgir mucho la duda de que qué pasaría si yo tuviese una cadena alifática, ¿sí?, como sustituyente en un compuesto aromático. Pues si yo, ¿sí?, quiero saber los fragmentos que me genera la parte alifática, entonces para esta parte alifática voy a seguir el mecanismo anterior, ¿sí? Entonces, después de los 70 electronvoltios, ¿sí?, ¿qué va a pasar? Voy a hacer una ruptura. Aquí miren, aquí hay una ruptura, sale mi electrón, ¿sí?, sale mi electrón y me va a generar, vean, me va a generar mi catión, que siempre voy a buscar el catión más estable, que en este caso será un catión secundario, más mi radical, que no es el detectable. Y saco masa carga para este fragmento, ¿sí? Entonces, bueno,
hemos llegado hasta el final del video. Por favor, yo les he dejado una tarea en las diapositivas, háganla, ¿sí? Practiquen este mecanismo que es de los más sencillos que hay para estas propuestas de mecanismos de fragmentación en espectrometría de masa. Y ha sido un gusto verlos. Hasta el próximo video. Cuídense mucho.